nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para disponer este momento crucial en el trayecto final de esta experiencia. Muchas cosas que ya se han entendido, otras que se han confundido más. Hoy el Señor quiere que nuestro corazón quede lleno de una paz y una fuerza y convencimiento de lo que debemos salir a hacer o de lo que debemos hacer desde dentro. Digámosle humildemente al Señor esta mañana que queremos solo desear su voluntad. Digámosle que quite todo deseo que no venga de Él. Nosotros podemos desear muchas cosas buenas, incluso aparentemente santas, pero quizás muchas de ellas sean fruto de gustos humanos y no de quereres divinos. Y hoy queremos ponernos en las manos del Señor para que sea no nuestro querer, sino solo su querer. Una expresión corta y sencilla sería decirle: Señor, dame desear solo lo que tú deseas para mí. Hay muchas cosas que deseamos que no están dirigidas por Dios, y tampoco vamos a decir que lo que deseamos, si no viene de Dios, sea del enemigo. No, hay cosas que deseamos desde nuestra humanidad y que no son pecado, y seguramente no lo son. Pero ten por cierto algo: Dios no te ha llamado a ser bueno, te ha llamado a ser santo. Y para ser santo hay que ser sumamente bueno, no simplemente bueno. Por eso ponemos hoy nuestro corazón en dirección a ese deseo absoluto de la santidad. Ya hemos pasado por 2 escalones de la cruz y meditaremos en el último escalón, la escalera de la cruz, la escalera que lleva al cielo. Ser santo, ser crucificado, dejarse guiar solo por la obra del Espíritu. Un buen recurso sería decir cada mañana al despertar: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres de mí hoy? Porque ayer quizás ya lo dejé ir las oportunidades de ser santo ayer, y no sé mañana si esté aquí en esta tierra para ser santo. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué pides hoy? ¿Qué hago hoy, Señor, para agradarte, para vivir en esa plenitud de tu amor? Vivir el día a día, vivir el ahora, crucificarse hoy, y si así lo quiere Dios, mañana también, y pasado, y hasta que nuestra vida se haya ido con Él. El que vive con Dios, muere con Dios y resucita con Dios. El que vive sin Dios, muere sin Dios y no es resucitado. Si nosotros deseáramos ser santos, sería posible serlo. Si lloráramos clamándole al Señor por ser santos, podríamos llegar a serlo. Si estuviésemos dispuestos a recorrer caminos, a cambiar de estructuras por ser santos, sería posible. Lo único que obstaculiza la santidad es nuestro temor y nuestro miedo de fallar. Y lo dice claramente una canción de Gesed: para ser santo hay que estar un poco loco. Por eso fue que San Francisco de Asís lo decía también: Jesús quiere que yo sea un nuevo loco en este mundo. Seré el juglar de Dios, el trovador de Dios. Lo compartía con alguien de ustedes hace un momento. San Francisco no quería ayudar a los pobres, no quería darle de comer a los pobres.
quería ser pobre y vivir como pobre. Jesucristo se hizo el último de los pobres. Allí radica nuestro deseo de santidad. Los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. La santidad que alcanzó San Francisco de Asís es conocida como la máxima santidad, porque hay escalas de santidad. Es un tema que no trataremos en este retiro, pero que existe las escalas de santidad. No todos los santos tienen el mismo nivel de santidad. Algunos santos, que no por eso dejaron de ser santos, no alcanzaron el máximo nivel de santidad. A San Francisco se le conoce como el santo seráfico. Él se aparece muchas veces con las 6 alas correspondientes a los serafines, que son los ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Significa que San Francisco está literalmente cara a cara con Dios. Y uno se imagina muchas veces llegando a la eternidad. Yo por lo menos lo hago. Me imagino allá llegando a la eternidad. Y quizás por allá bien lejos, por no haber sido muy santo en esta tierra. Porque el ejercicio es muy sencillo, la ecuación es muy sencilla. Cuanto más cerca vivo de Dios en la tierra, más cerca estaré de Él en el cielo. Así de simple. Y cuanto más lejos estoy de Dios en la tierra, más lejos estaré de Él en la eternidad. Es una ecuación simple. Quiero vivir cara a cara con Dios, entonces aquí en esta tierra empiezo a construir ese cara a cara con Dios. Santa Teresita del Niño Jesús lo transcribió así: quiero vivir mi cielo aquí en la tierra, quiero hacer mi cielo aquí en la tierra. Desde ya puedo vivir el cielo, porque si el cielo es estar en la presencia de Dios, si el cielo es Dios de manera total, yo puedo vivir en mi tierra ese cielo. Deseemos esa santidad, deseemos ese modo de vida particular. Aún en medio de nuestras confusiones, en medio de las cosas que todavía estamos sintiendo, en medio de esta lucha que está dentro de mí, de si continúo, si no continúo, si sigo, si no sigo, si estoy en peregrinos, si me quedo, si quiero hacer una experiencia con peregrinos, o si debo salir hacia otro lugar, si llego a mi casa y hago aquello o esto, si sigo con eso que estaba haciendo o lo cambio. En medio de esas batallas, solo una cosa debe brillar: Señor, hazme santo, quiero ser santo, quiero dar la vida por ti, por las almas, consumir mi vida por ti, Señor. Si sales de aquí empezando a ser santo, más que deseando ser santo, empezando a ser santo, habremos encontrado la razón por la que estuvimos compartiendo estos días. Deseemos y empecemos a ser santos. Gracias, Jesús, por este nuevo día que nos permites compartir. Gracias por la noche que hemos pasado. Gracias por el aliento que nos has brindado. Gracias por las personas que nos aman y que afuera oran por nosotros. Nosotros oramos también desde aquí por ellos. Gracias, Señor, por mi historia. Gracias, Señor, por mis batallas. Gracias, Señor, incluso por las cosas que no puedo comprender, porque en todas ellas estás tú, apoyándome, sosteniéndome y dándome la fuerza para continuar. Quiero lanzarme totalmente a ti, entregarte todo cuanto tengo y cuanto soy, sin más reservas, sin más retraso, Señor. No te quiero hacer esperar más. Quiero decirte sí ahora y siempre, y para siempre y por siempre. Quiero darte un sí definitivo, Señor, un sí que consuma mi vida en ti, un sí que me haga solo para ti, un sí que me dé la fuerza para llegar a donde tengo que llegar, dejar lo que tengo que dejar, emprender lo que tengo que emprender. Un sí que me haga comprender si voy en la dirección correcta o si necesito cambiar de ruta. Un sí que me haga saber que te pertenezco desde siempre y para siempre. Y no me cansaré de decirte: Señor, habla, que tu siervo escuche y que se haga en mí según tú has dicho. No tengo otro deleite que tu voluntad, no tengo otro deseo que hacer lo que tú pides. Lo dijo Santa Teresa de Ávila: mándame tristeza o mándame alegría. No importa, manda lo que quieras.
Mándame salud o mándame enfermedad, no importa, mándame lo que quieras. Mándame soledad o compañía, no importa, mándame lo que quieras. Mándame pobreza o mándame riqueza, no importa. Manda lo que quieras, Señor. Lo único que quiero es que estés tú, en medio de mis tristezas o alegrías, en medio de mi salud o mi enfermedad, en medio de mi pobreza o mi riqueza, mi compañía o soledad. Eso me basta, Señor. Si tú estás, lo demás no importa. Salud, enfermedad, pobreza, riqueza, compañía o soledad, no importa. Si tú vas conmigo, lo tengo todo. Tú me bastas. Y eso quiero, Señor, bastarme en ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos entonces a recapitular lo que hemos visto hasta ahora sobre la escalera de la cruz, para poder ya concluir esta escalera de la cruz. Recordemos entonces lo que decía justamente Santa Rosa de Lima: existe una escalera directa para llegar al cielo, y esa escalera es la cruz. Por tanto, estábamos caminando, conociendo cuáles eran esas escalas de la cruz. La primera escala se llama el vacío de Dios, que representa no la ausencia de Dios, sino más bien el soltarse en Dios, el lanzarse a Dios, el tirarse a Dios con la seguridad de que en Él lo hemos encontrado todo. Ese vacío de Dios no significa que no tengo a Dios, todo lo contrario, significa decir: lo tengo todo en Dios. Ese vacío de Dios es mi todo. Vaciarse del mundo para estar con Dios. El vacío de Dios, no el vacío sin Dios, sino el vacío de Dios. Está todo en Dios. Él es todo en mí. Luego pues tratamos de mostrar a la luz de Nuestra Señora de Guadalupe la petición que nos hacía de volver al Evangelio, a la luz de San Francisco de Asís, que era encarnar el Evangelio, a la luz de San Juan Diego, que también es transparentar el Evangelio, de San Ignacio de Loyola, que es caminar con el Evangelio. Luego hablamos de la segunda escala. ¿Cómo se llama la segunda escala de la cruz? El llamado dentro del llamado, la renuncia dentro de la renuncia. Es decir, es un constante llamado que el Señor hace, siempre repite, va con nosotros, vuelve a llamarnos, aunque ya nos había llamado una vez, vuelve a llamarnos, y cada vez que nos llama, vuelve a llamarnos, y cada vez nos puede pedir un llamado cada vez más fuerte, porque finalmente nos irá despojando hasta llevarnos al pie de la cruz. Y allí entonces contábamos cómo ha sido la experiencia de los primeros peregrinos, cómo fue que llegamos a la casa del Padre Pío, cómo saltamos hacia Bogotá, el Peñol, el Edén, y ahora aquí en Las Faldas. Y por tanto entonces veamos que el Señor iba haciendo un llamado dentro del llamado, y está haciendo una renuncia dentro de la renuncia. Y finalmente la tercera escala consiste en vivir crucificado. La tercera escala de la cruz consiste en ya crucificarse, vivir crucificado, estar crucificado. Esa es la última y tercera escala para llegar a la cruz. Después de un vacío de Dios, donde Él se convierte en todo para mí, donde acepto un llamado y dentro del llamado acepto otro llamado, dentro de la renuncia acepto otra renuncia, y al darle al Señor ese sí totalmente, y al darme enteramente a Él, entonces vendrá por fin la crucifixión. Vivir crucificado. Vivir crucificado. Aquí corresponde la expresión de San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Significa vivir en Cristo crucificado, ser de Cristo crucificado, ser para Cristo crucificado. De esta manera comprendemos entonces que vivir crucificado no es otra cosa que ser otro Cristo. Ser otro Cristo implica transparentar sus heridas, transparentar sus llagas, transparentar su sangre. ¿A alguno de ustedes se le ha ocurrido pensar por qué Jesús, cuando resucitó, tenía las manos abiertas mostrando sus heridas aún, sus llagas, las marcas que dejaron en su piel, en su cuerpo, los clavos, la lanza? ¿Por qué Jesús resucita con sus heridas? ¿Por qué, si Él todo lo regenera, simplemente no selló esas heridas y cuando resucitó, pues resucitó en la forma de que antes había muerto, antes de morir?
creo que quiso quedarse como humano, como hombre. Quiso quedarse como hombre, dicen por aquí. O quizás también dejarlo como recuerdo de su entrega total por nosotros. Dejarlo como recuerdo de su entrega total. ¿Por qué Jesús resucita con las llagas, con las heridas? Pues yo diría que es como para mostrarnos, como les mostrando más, era como para mostrarnos que Él seguirá sangrando por nosotros, ¿cierto? Por los pecados que nosotros le herimos otra vez, los costados, sus manos, la boca, etc. Es para recordarnos a nosotros que con nuestra vida posiblemente seguiremos haciendo lo mismo. ¿Quién más se le ocurre pensar por qué Jesús resucita con sus heridas? ¿Por qué no las cerró de una vez? ¿Por qué no las selló y resucitó con su cuerpo totalmente intacto? ¿Por qué? Es más, si nosotros miramos las apariciones de Jesús, incluso aquí en el corazón misericordioso, vamos a ver que se le ven sus llagas. Para recordarnos lo que Él sufrió. Para recordarnos lo que Él sufrió. Porque finalmente, si el premio es la cruz para todo el que quiere servir al Señor, la mejor muestra de que somos crucificados es que llevamos heridas. Y toda herida deja una cicatriz. Y toda cicatriz deja un recuerdo. Jesús nos recuerda a nosotros con sus heridas que todo el tiempo somos crucificados. Y que esas heridas, como lo decía Walter, se van a reabrir constantemente. Pero que aún así valdrá la pena el camino. Esas cicatrices es como cuando uno tiene una cicatriz y empieza a molestarla mucho, una herida que no ha sanado empieza a molestarla mucho, ella se vuelve a reabrir. Hay cicatrices que son de pronto más finas que otras y ahí están ya selladas. Yo creo que todos tenemos cicatrices, ¿cierto? En alguna parte del cuerpo, algunos en la cabeza, si eran muy plaguitas de niños, que nos pegábamos contra los lavamanos o nos tirábamos de la escalera rodando y tenemos un montón de cicatrices en la cabeza, otros en las cejas, otros en las manos, otros en los pies. Y cada vez que uno mira la cicatriz, ¿qué hace? Se acuerda del momento, ¿verdad? Ya haya pasado mucho tiempo, uno se acuerda. Puede que haya alguna que otra cicatriz que uno no sepa de dónde salió, pero si uno empieza a recordar, dice, sí me acuerdo de ese día cuando me pasó. Porque Jesús quiere recordarnos a nosotros siempre que el amor duele. El amor crucifica. Si no duele, no es amor. Ama hasta que duelas, decía la Madre Teresa de Calcuta. Y si duele, ama más. Las heridas no son signo de derrota. Las heridas no son signo de derrota, sino signo de triunfo. Le está diciendo al hombre, mire lo que me hicieron, pero no acabaron conmigo. Nosotros creemos que las heridas, que perder una batalla es perder la guerra. No. La herida es una enseñanza. La herida y la cicatriz deja la puerta abierta para un mejor mañana, un mejor después. Cuando uno mira a Jesús resucitado con sus llagas, con sus heridas, se está diciendo a sí mismo, las heridas me harán fuerte, las cicatrices me harán fuerte, los golpes de la vida me harán fuerte, no podrán acabar conmigo. Y cuanto más me golpee y cuanto más me hiera, más fuerte seré. Es más, hubo una época en el ejército, en sus tiempos de guerra, que se le condecoraba a aquel que más cicatrices tuviera, porque significa que había sobrevivido a más combates. Las heridas, las cicatrices, realmente son una oportunidad para mostrar la fuerza de Dios. Vivir crucificado entonces significa vivir herido, llevar heridas. San Juan de Ávila dijo algo que a mí desde que lo escuché de San Juan de Ávila me impactó muchísimo. Decía, ¿cómo es posible que nuestro Señor, nuestro Maestro, vivió pobremente en esta tierra, fue crucificado, murió ensangrentado y llegó a la eternidad triunfante, pero después de haber vivido crucificado? Y yo, que soy un simple siervo, quiero llegar limpio y bañado a la eternidad, así limpiecito y sin heridas. Y yo no puedo, decía San Juan de Ávila. Si mi Maestro fue crucificado y llegó ensangrentado a la eternidad, yo también debo llegar crucificado y ensangrentado a la eternidad. Eso es vivir crucificado, seguir la huella de la cruz. Por
Porque es que es muy fácil seguir a Jesús en la multiplicación del pan, es muy fácil seguir a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, es muy fácil seguir a Jesús en la resurrección de Lázaro, es muy fácil seguir a Jesús mientras caminaba por las aguas, es muy fácil seguir a Jesús cuando le dio la vista a Bartimeo, es muy fácil seguir a Jesús cuando le quitó la legión al endemoniado de Gerasa, es muy fácil seguir a Jesús cuando curó la suegra de Pedro. Bueno, quizás no. Quizás Pedro se enojó ese día porque le curó la suegra, pero es muy fácil seguir al Señor cuando todo es bonito, cuando todo está bien. Es muy fácil seguir al Señor. Todos lo queremos seguir en esos momentos de milagros. Es muy fácil llegar a un lugar y decir, uy, es que allá uno llega y siente cosas hermosas, uno empieza a orar y el Señor a manifestarse y, no, yo me quiero quedar allá. Pero el día que empiezan las batallas, que empiezan las crucifixiones, que empiezan las persecuciones, que ya no siento nada, que se ora y no pasa nada, que ya nadie dice nada y que empiezo a sentirme solo y perseguido. No, es que esto dejó de ser bonito, es que esto ya no, ¿será que el Señor me engañó? El Señor me conquistó con una fuerte oración y me hizo sentir emocionado, pero después llegó y me arrojó. Por eso el primer amor y el único amor debe ser la cruz. No existe otro amor. Si te enamoras de los dones de Dios y de las sensaciones de Dios, fácilmente te vas a ir para otro lugar. Y toda la vida andarás diciendo, no, aquí ya no. Voy a buscar otro lugar donde sienta paz. Voy a buscar un lugar donde me sienta contento. Voy a buscar otro lugar donde sienta plenitud. Pero si te enamoras de la cruz, ya nadie podrá sacarte de allí. Porque como te clavan, ya no puedes caminar. Ya no puedes caminar. ¿Por qué Jesús aparece con los clavos aún allí? Incluso, bueno, aquí lo vemos amarradito también, ¿verdad? Para que no se caiga de arriba. Pero los clavos, ¿por qué aparece Jesús con los clavos allí? ¿Por qué se deja crucificar allí todavía? Para decirnos a nosotros, quizá yo no puedo bajar mis manos, yo no puedo bajarme de la cruz, pero tú sí puedes venir y crucificarte conmigo. Tú sí puedes hacer eso. Encarámate aquí a la cruz. Súbete a mi cruz. Ya que yo no puedo bajar por ti, ven tú por mí. Porque yo estoy aquí ya clavado, amarrado a esta cruz, enamorado de la cruz. Por tanto, vivir crucificado significa haber encontrado el verdadero amor. San Francisco, ya lo habíamos dicho ayer, lo dijo, conozco a Cristo pobre y crucificado, ya no necesito más. Ya no necesito más. Yo me acuerdo cuando el obispo Ugolino le dijo, por recomendación de los hermanos, de los frailes menores, a Francisco algo que fue impactante. Resulta que los hermanos salían a la calle a predicar, bueno, ni siquiera a predicar, porque la predicación de Francisco de Asís consistía en salir a la calle y simplemente recoger limosna, tocar enfermos, sentarse a conversar con personas, simplemente mirarlos, sonreírles. De hecho, un día San Francisco hizo el ejercicio y le dijo a todos los frailes menores, a los hermanos, vámonos a predicar. Y salieron por todo el pueblo de Asís y por todas algunos pueblos cercanos, algunas regiones cercanas, y fueron todo el día, sonreían, la paz esté con ustedes, tocaban enfermos, y así silenciosamente, lo más silencioso que se pudiera. Se acabó el día, llegaron otra vez al convento, y todos los hermanos aburridos con Francisco, pero es que nosotros no predicamos. Nosotros en qué momento sacamos la Biblia y nos paramos en las plazas a predicar como los grandes doctores de teología que existen en ese momento, que eran los dominicos, que ya habían nacido con Santo Domingo de Guzmán. Y ellos sí se paraban en las plazas con la Biblia y con la doctrina católica a enseñar la nueva doctrina y la verdadera doctrina. Y entonces le dijo Francisco, es que se predica más con los hechos que con las palabras. Nosotros somos evangelios caminantes. A nosotros el Señor nos ha llamado a encarnar el evangelio. Hemos predicado con el testimonio. Entonces les dijo, prediquen siempre con el ejemplo, y si es necesario, utilicen las palabras. Prediquen siempre con el ejemplo, y si es necesario, utilicen las palabras. Entonces cierto día salieron unos hermanos a hacer esto que Francisco les enseñaba, y la gente empezó a burlarse de ellos, y se encontraron con unos dominicos bien vestidos, con sus Biblias. En cambio los franciscanos iban allá descalcitos, con su sayal muy tosco, con su hábito muy roído, hasta remendado, y muy pobremente formados. Entonces llegaron todos tristes a la casa y dijeron, padre, mire, pasamos una humillación. La gente empezó a preguntarnos cosas y nosotros no sabíamos cómo responder. Entonces nos tomamos el atrevimiento de decirle al obispo pues que hablara con usted para que nos formara, porque nosotros nos sentimos muy avergonzados cuando salimos a la calle y no sabemos qué responder, y mucha gente nos pregunta cosas que no sabemos. Y entonces el obispo efectivamente llegó donde Francisco a decirle, hermano, replantee la posibilidad de que sus hermanos también estudien, porque igual la gente les va a pedir razón de la fe.
Entonces Francisco le dijo algo muy sabio, le dije al obispo con toda la humildad y el cariño, le dijo, es cierto, monseñor, es cierto, obispo, que la humillación más grande para el hombre es pasar vergüenza. Es más, él decía, lo más duro para un siervo de Dios es tener que ser humillado y pasar por alguien que no sabe. El día que vence esos miedos podrá ser santo. Pero quiero decirle una cosa con todo el corazón, señor obispo. A algunos se les fue encomendado predicar de la cruz. A nosotros nos llamó a crucificarnos con Él. Nosotros no vamos a predicar sobre la cruz, sino que nos vamos a crucificar con Él. Y en ese momento entendió el obispo que realmente la vida de Francisco consistía en crucificarse. No predicar sobre la cruz, sino crucificarse. Porque al crucificarse estaba predicando sobre la cruz. Entonces allí nace también justamente esta experiencia de abandono en el Señor. Existen comunidades que se forman y tienen grandes tratados sobre la doctrina de la cruz, la teología de la cruz, incluso hasta la filosofía de la cruz. Pero ¿de qué sirve saber tanto y no crucificarse? Nosotros nos crucificamos. Nuestra ciencia consiste en crucificarnos para saber qué es crucificarse. Hay cosas que uno solamente aprende haciendo. ¿Cuántas cosas usted aprendió en la vida sin ningún manual? Aquí hay algunas que son mamás. Algunas. Les enseñaron a ser mamá. Venía, cuando llegó el niño, les llegó el manual debajo del brazo. ¿Cierto que no? Eso fue mero enredo saber de dónde se prendía. Digo, de dónde se apagaba. Porque ya llega aprendido, gritando, ¿no? Entonces, no vino un manual. Cuando se casan en la iglesia, los que ya se casaron, allá le entrega el padre un manual de cómo soportar la esposa el resto de la vida o soportar al esposo el resto de la vida. No, no hay manuales. No hay manera, no hay manuales. Ni siquiera los hijos nos entregan el manual de cómo entender a la mamá, ¿cierto? Pues que yo cómo entiendo a mi mamá. No hay manual para entender a mi mamá. Que mi mamá es muy complicada. Si salgo bien, si no también. O si hago una cosa está mal y si hago la otra está mal y nada le sirve. Entonces uno dice, ¿pero qué hago? Pues no hay un manual. Cuando usted se enamora, no hay un manual para saber si ese era el correcto o no era el correcto. Usted llega a un manual y dice, no se enamore de ese porque ese no es el para usted. Usted enamora y después pregunta, ya viene embalado. ¿Qué hago? No hay manuales, es que no hay manuales para vivir. Lo esencial de la vida se aprende a los golpes, cayéndose, raspándose. ¿Quiénes aprendieron a nadar? Levante la mano los que aprendieron a nadar. Ya saben nadar. ¿Cómo aprendieron a nadar? Nadando. Tragando miados, ¿sí o no? Porque, sí, ¿quién no tragó miados cuando tiró la primera a la piscina? Todos tragamos miados. El que diga que nunca tragó miados es porque nunca aprendió a nadar. Es que eso es lo que le da sabor a la nadada, ¿no? Eso es lo que le da sabor. ¿Cómo aprendieron a montar bicicleta los que saben montar bicicleta? No mire la llanta de adelante, es lo primero que uno miraba. ¡Pum! Allá pegada contra el muro, por andar pegado en la llanta de adelante. Y todo contento, mamá sin manos, mamá sin pies, mamá sin dientes, ¿sí o no? Eso pasa en nuestro camino de Dios. Vivir crucificado significa aprender a crucificarse cada día. Entonces alguien pregunta, hermano, ¿y yo cómo voy a hacer para crucificarme? Es que no hay un manual. No hay un manual para crucificarnos. Simplemente hay que dejarse crucificar. Hermano, ¿y cómo sé que el Señor me está crucificando? ¿Te están humillando? ¿Te están persiguiendo? ¿Se burlan de ti? ¿Estás librando una batalla contra alguna tentación, algún vicio? Te están crucificando. Entonces, ¿por qué quieres correr? Hermano, estoy viviendo un momento muy difícil. ¿Por qué será que el Señor no me lo quita? Yo le ruego al Señor que se lleve esto que tanto me duele. No le pidas que se lleve eso que te duele. Dile, enséñame a vivir con esto que me duele. Porque al amarlo, podrás transformarlo. Hasta que tú no ames aquello que te duele, no podrás liberarlo. Porque tú quieres librarte de él sin amarlo. Y tú no puedes librarte de algo que no amas. Tienes que soltar lo que amas. El amor da libertad. El odio retiene. El odio retiene. La tristeza retiene para sí mismo. El amor libera. Cuando tú amas, liberas. Cuando tú amas, dejas ir. Cuando tú odias, retienes. ¿Quién se hace daño cuando odia? ¿El odiado o el que odia? El que odia. Al que es odiado puede que le duela la indiferencia de quien lo odia, pero realmente quien se está dañando a sí mismo es quien odia. Por tanto, la única manera de liberarse de algo es amarlo. Si yo no amo mi situación, nunca se irá de mi vida. Si es que tiene que irse, claro está, porque entonces no significa que todo lo que amo se va a ir de mi vida. Pero si lo amo, llegará el momento que el Señor me dice, tienes que dejarlo. ¿Y cómo lo amo? Se va.
¿Por qué los discípulos y por qué los siervos de Dios dejamos nuestras familias? ¿Por qué las odiamos? Porque estaba necesitado de que el Señor me sacara de mi casa por fin. Uy, gracias a Él el Señor me dio una vocación misionera, porque estaba harto en mi casa. No, todo lo contrario, porque amamos tanto a nuestra familia que deseamos dar la vida por ellas, dando la vida por otras familias. Porque sé que al amar a mi madre, le daré la vida cuando vaya a una casa y me encuentre una madre sufriendo y la consuele, sintiendo en ella los brazos de mi madre y la tristeza de mi madre. Y entonces amo a mi madre en la distancia, porque cada mujer que encuentro en mi camino me recuerda a mi madre que está en casa orando por mí o que ya se fue a la eternidad a orar por mí. Ese es el recuerdo de la crucifixión. Vivir crucificado consiste en abandonar todo afecto en esta tierra. No existe otro afecto en esta tierra. La imitación de Cristo lo dice justamente Tomás de Kempis. Amistad con todos, familiaridad con ninguno. El afecto exclusivamente para Dios. Agarrado solo de Dios. Yo sé que suena feo, pero el día que alguien se tiene que ir de mi vida, pues se tiene que ir. ¿Qué puedo hacer? No puedo retenerle, tiene que irse. Oraré por ti. Y el día que quieras volver, y Dios te lo pide volver, aquí estaré. Pero mi vida tiene que continuar, porque mi vida solo tiene una dirección, que es la cruz. Y no existe otro camino, y no existe otro deseo, si queremos realmente ser santos. Vivir crucificado consiste en vivir en esa incertidumbre de qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Será por aquí? ¿Será por allí? Bueno, no sé, pero hoy estoy aquí. ¿Y eso es lo que quiere hoy Dios de mí? Es la pregunta importante. ¿Este ahora me pertenece? ¿Estoy en el tiempo de Dios o estoy en mi tiempo? Este ahora, este hoy que tengo. Porque cuando nosotros nos presionamos con lo que va a suceder mañana, nos limitamos. Porque usted quiere tener el control de lo que va a pasar mañana. No, y entonces, hermano, es que si yo hago esto, y entonces el día de mañana, ¿qué? Y donde pase esto y aquello. Entonces usted nunca va a tomar decisiones porque siempre va a estar mirando lo que va a suceder mañana. Mira su corazón hoy. Su corazón desea ser santo y su corazón quiere hoy mirar a Jesús y decirle: eres toda mi vida, eres todo mi ser, y tengo hoy ese deseo y soy capaz de rendirme a todo hoy y renunciar a todo hoy. Entonces lo voy a hacer hoy, porque yo no sé si mañana esté vivo o tenga esta misma fuerza para hacer esa renuncia. Esa es la vida franciscana. Ese es el misterio franciscano. No se pregunta qué va a pasar mañana. Hace hoy lo que Dios pide hoy, porque ayer ya lo dejé ir y mañana no lo sé. Ese es el misterio y el gran misterio de los franciscanos. Viven un día a la vez. Un día a la vez, no existe más. No existe más. Cuando el Señor nos pidió a nosotros el viaje hacia Roma, fue un momento muy especial. Yo recuerdo que aquella noche que les comuniqué a los hermanos, estábamos en la Élida todavía. Esa noche hicimos una fogata, jugamos como niños esa noche, me acuerdo, estábamos jugando a la rueda, ¿cierto? Uno de los hermanos a nadar en piedras, uno de los hermanos por allá salió volando jugando al gato y el ratón, y cuando cayó dijo: ese gato sí sirvió, pero claro, si el pobre ratón ya estaba por allá desmayado. Esa noche recuerdo que estábamos en aquella fogata. Entonces cuando le comuniqué a los hermanos que iba a haber un viaje hacia Roma, claro, muchos en la emoción decían: yo quiero ir, qué bueno, yo también. Y el Señor empezó a hacer un camino para llegar hacia Roma, que se convirtió en una locura. Se convirtió en una locura y también en un reto espiritual. Porque la misión era llegar a Roma y tocar el corazón de la iglesia. Allá está el corazón de la iglesia, que es Roma. Mirar cara a cara al Papa y que el Papa mandara una bendición exclusiva para los peregrinos. Era una misión dentro de lo que humanamente se puede decir casi imposible. Porque para llegar hasta donde el Papa hay dos medios: bus y avión. No, mientras que no. Hay dos medios. El obispo debe enviar una carta a Roma, y de Roma responden cuándo pueden recibir a aquellas personas que el obispo quiere presentar, y les piden una audiencia, se llama una audiencia privada. Pero eso tarda tiempo y la diócesis no iba a mandar ninguna carta todavía porque apenas estamos naciendo. Entonces el obispo decía: yo no voy a mandar la carta todavía, necesito ver que la obra se consolide antes de pedir la audiencia privada con el Papa. El segundo modo era simplemente llegar a una audiencia pública, que es donde hay multitudes de personas, en la plaza de San Pedro, o en la época de diciembre se hace en el salón de Pablo VI, que queda dentro del Vaticano, y en medio de la multitud buscar un espacio donde el Papa pasara por allí y se detuviera. Pero era prácticamente imposible en la audiencia general, dado que él simplemente pasa dando la mano o haciendo simplemente la bendición.
Eso es lo que hace el Papa. El único lugar donde el Papa se detiene a conversar un poco con las personas es que en la audiencia general también se envía una carta del obispo donde les dan unas entradas para un lugar que, haga de cuenta, un palco, un VIP que queda cerca del Papa cuando él se hace y hace su audiencia, y la única manera es que también llega a través de la petición de un obispo, y entonces responde Roma y entrega unos tiquetes para que usted entre a esa zona privada, que es el único lugar donde el Papa va, los abraza cada uno, a uno por uno, y quizás una que otra palabrita, y allá se va. No había otra posibilidad. Entonces todo el mundo decía, hermano, seguramente que usted va a ir, lo va a ver de lejitos y muy bonito, le va a tomar fotos de lejos, y seguramente se van a dar el champú de que estuvieron en Roma, pero ya que el Papa los bendiga. Eso no, el obispo no lo decía. Hermano, es una empresa muy difícil, de hecho para mí muy apresurada y demasiado atrevida y demasiado pretenciosa, pero si San Francisco algún día lo logró, pues ustedes lo hacen en la fuerza del Evangelio, quizás lo puedan lograr también. Vayan. Entonces ya venía el siguiente reto, era salir sin un peso de Granada hasta llegar a Roma, sin un peso, y en todo el camino empezar a recoger, porque claro, había que llegar en avión, y para llegar en avión pues necesitábamos empezar a recoger los fondos para llegar en avión. Arrancamos 4, ese día nos fuimos en un vehículo que tenía la comunidad, que ahorita lo tenemos en una compraventa, un vehículo que estamos vendiendo. Ese día salimos, solo llevaba lo del peaje que valía los 11.700 del año pasado y otros 1.500 pesos, eso llevaba para Medellín cuando nosotros nos fuimos. Entonces, pagamos el peaje, dejamos el carro. Es más, yo me acuerdo que cuando fuimos a dejar el carro por allá en el poblado de Medellín, teníamos un grupo de oración en una parroquia en Medellín, y yo no tenía pasaje para llevar a los muchachos, y entonces ya era muy tarde, no nos daba para irnos caminando. Entonces la persona que me recibió el carro, yo le dije pues que me daba pena, pero que era que no tenía pasajes para irme a una parroquia y que ya estaba muy tarde, entonces nos dio los pasajes para irnos. Cuando llegamos a la parroquia, terminado el grupo de oración, pues nosotros íbamos hacia un barrio que Medellín se llama París, y de allí íbamos a empezar a mirar hacia dónde salir y empezar a recoger los fondos. Y efectivamente, pues lo primero que teníamos que hacer era comprar los pasaportes de los hermanos para que ellos pudieran salir del país, porque para viajar necesitábamos los pasaportes. Entonces, esa noche, terminado el grupo de oración, nos regalaron una ofrendita del grupo de oración. Cuando ya venían a recogernos para irnos hacia París, hacia el barrio París, se me acercó un señor que fue al grupo de oración y me dijo, hermano, lo necesito urgente en Envigado, urgente. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? Mi hermano, es urgente, necesito que se suba al carro, es algo muy urgente. Le dije, pues que yo estoy hablando con los hermanos, yo no puedo ir sin ellos. Me dijo, hermano, a ellos se los van a llevar para la casa donde ustedes van a estar hospedados, pero yo necesito que usted se vaya conmigo para París, para Envigado urgente, hermano. Y yo le dije, bueno, pues entonces hagámosle. Me monté en el carro con ese señor para Envigado, le dije a los hermanos que el otro día nos encontrábamos. Era una situación familiar, era un matrimonio que estaba a punto de dañarse, entonces fuimos a conversar con la pareja, con los hijos, y bueno, esa noche nos quedamos conversando, orando, y al otro día cuando me levanté por la mañana vi un computador allá en la casa, entonces le dije que si por favor me dejaba mirar lo de los pasaportes, yo no sabía cómo están valiendo, cómo eran las citas. Entonces entré a la página de la gobernación y aparecían citas virtuales, uno podía pues elegir el día de la cita y pues mirar cómo pagar en línea o pagar allá directamente. Entonces cuando yo miré en línea, habían citas para el siguiente día, era jueves, y las citas las tomé para el viernes. Cada pasaporte valía 246.000 pesos y yo tenía en mi bolsillo 120.000 pesos. Estamos hablando de 3 pasaportes, porque el mío yo ya lo tenía. Entonces yo llegué y cliqué, yo elegí las citas. La ventaja es que uno para elegir las citas del pasaporte no necesita pagar nada, simplemente usted elige y el día llega la cita y paga. Entonces simplemente tomé las citas en el nombre del Señor y Señor. Yo sé que para mañana va a estar ese dinero, estoy seguro que para mañana va a estar ese dinero. No tengo sino 120.000, pero estoy seguro que mañana va a aparecer ese dinero, no sé por dónde, pero sé que lo vas a enviar. Entonces tomé las citas, imprimí todas las hojas de la citación, y esa noche me acosté con cerca de 250.000 pesos. El resto del día recibí por ahí otras ofrendas. Ya era viernes, la cita era a las 10:45 de la mañana. Cuando nos levantamos, nos fuimos muy temprano. Yo le dije a los hermanos, venga, acompáñenme allá a la mayorista de Medellín, que yo conozco una gente en la mayorista de Medellín.
vamos a orar por ellos y pues si el Señor les suscita en el corazón, de pronto nos puedan ayudar con algo. Y si no, pues nos ponemos a pedir limosna de aquí para el centro y compramos pasaportes como sea. Entonces llegamos a la mayorista y pues conocí a mucha gente y ellos empezaron a darnos dinero. Yo simplemente pues recibía, yo no miraba cuánto, simplemente lo depositaba en la bolsa y le dije a los hermanos, vámonos para la cita. Cuando llegamos a la citación, estaban haciendo la fila, yo saqué el dinero y les dije, muchachos, distribúyanse el dinero entre los tres. Faltaban 13.000 pesos para lo que era el equivalente de los pasaportes. Yo dije, Dios mío, faltan 13.000 pesos. Bueno, ya falta poco. Cuando empecemos a leer los instructivos, decía en el instructivo que si alguien tenía el certificado de votaciones, se le descontaba el 10% por haber votado. Y una de las hermanas tenía el certificado electoral ahí en su carterita. Y justamente el 10% equivalía a 13.000 pesos. Ellos salieron con los 1.500 pesos que yo tenía, con los que llegamos a Medellín. Hermano, mire lo que sobró, 1.500 pesos. Y con eso arrancamos. Entonces ya nos fuimos a caminar por Medellín, sin plata, sin pagar nada, absolutamente nada, sin con qué comer. Y en el camino nos encontramos familiares, gente que nos conocía. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Por qué andan descalzos? ¿Para dónde van? No, vamos para Roma. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? No, pues sí pueden hacer donaciones, los pueden hacer alguna cuenta o directamente con nosotros. Nosotros teníamos una cajita donde íbamos depositando el dinero. Y empezamos así, día a día, a recoger el dinero para llegar hasta Roma. El Señor nos pidió saltar de Medellín a Apartadó, de Apartadó a Barranquilla, de Barranquilla a Cali. Esa es la ruta trazada antes de saltar hacia Milán, que era el lugar donde nos iban a hospedar llegados a Italia. Para cuando comenzamos el recorrido, el transporte para todos los hermanos, los 4 hermanos, equivalía a cerca de 17, 18 millones de pesos aproximadamente, cuando arrancamos el recorrido, que después de los pasaportes quedamos con 1.500 pesos y teníamos que recoger 18 millones de pesos en más o menos mes y medio. Entonces empezamos a andar, a ir aquí, allí, y se fue recogiendo dinero, fue recogiéndose el dinero. Era algo sorprendente porque nosotros nunca llegamos a un lugar a decir, necesito que nos den plata, no, simplemente contamos la situación y les decimos que a quienes puedan de corazón hacerlo, simplemente orar por nosotros, y así empezábamos a ir. Cuando saltamos hacia Barranquilla, estábamos en cerca de 6.500.000 pesos de recolecta. Y estábamos más o menos a 20 días del viaje a Roma, a Italia. Es decir, que faltaban cerca de 10, 11 millones todavía por recolectar, en caso de que el Señor autorizara viajar los 4, porque desde que salimos el 4 de octubre, el Señor siempre había manifestado que en el camino o podían llegar más o podían llegar menos a Italia. Entonces, cuando estábamos en Barranquilla, me dijo el Señor, antes de irse para Italia tienen que entrar a Honduras, tienen que saltar a Honduras. Cuando yo entré a mirar los costos de Colombia a Honduras, equivalía a 7.150.000 pesos. Yo tenía 6,5 millones. Y cuando miré lo que valía de Honduras a Italia, subía a 20 millones, es decir, subía a 4 millones de pesos más si yo saliera de Colombia. Y yo decía, Señor, pues ¿usted para qué me va a mandar a Honduras? Si tengo solo 6,5, me hace saltar a Honduras, no tengo todo el dinero de Honduras, me tocaría buscar incluso recolectar lo que me falta para Honduras y luego quedar en cero para volver a saltar hacia Roma. Señor, eso no es una locura, me dijo, y ese cuando no has hecho locuras por mí. Usted váyase para Honduras, gaste el dinero que tiene hasta Honduras y en Honduras vuelva a arrancar de cero. Entonces hicimos la inversión para llegar a Honduras. Ese día alcancé a recolectar lo que faltaba para pagar los tiquetes de Honduras. Saltamos, antes de saltar a Honduras teníamos que terminar el recorrido en Cali. Entonces cuando yo hago la inversión para Honduras, no me queda haciendo los pasajes para irme para Cali, no tenía más los pasajes de Cali, de Barranquilla a Cali. Entonces lo que hicimos fue, yo le dije a los hermanos, nos vamos a quedar sin fondos cuando lleguemos a Honduras. Ya está la inversión de Honduras. Lo que recojamos en Cali es el comenzar de cero, a ver qué va a pasar. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a Cali? Pues el Señor nos indicará, y en Honduras el Señor me dijo que íbamos a completar el dinero que faltaba. Llegamos a Cali solo con los pasajes,
ya estaba todo el tiquete listo para Honduras. En Cali estuvimos cerca de 4 días, 5 días. Recuerdo que en esos 2 días recogimos, en esos 3, 4 días recogimos 2 millones de pesos aproximadamente. Y esa mañana antes de viajar, un señor llegó a Silana y me dijo: hermano, mire, le regalo este 1 millón de pesos. Bueno, entonces ya sumaba 3. Cuando de repente le dije al de la casa que nos estaba esperando que si podíamos ir a una misa en la mañana, que nos queríamos ir para misa antes de viajar en la noche para Honduras. Me dijo: claro, yo lo llevo a misa. Y él iba para una parroquia y no sé qué fue lo que le pasó. Y me dijo: uy, hermano, me pasé, nos va a tocar ir a otra parroquia. Le dije: no importa, lo importante es que hacía misa. Entonces nos llevó a otra parroquia. Cuando llegamos a esa parroquia, había una señora conocida. Me dijo: hermano, qué alegre que esté por aquí. Así es que lo estaba buscando porque quiero darle una ofrendita. Ah, bueno, mi Dios le pague. Vaya a la casa más ratico. Fui a la casa. ¿Sabe cuánto era la ofrenda? 8 millones de pesos. Ya iban 11 millones de pesos en Cali cuando saltamos hacia Honduras. Entonces saltamos hacia Honduras ya con 11 millones de pesos de fondos. Faltaban 7 millones si el Señor mandaba los 4. Cuando llegamos a Honduras, empezamos a hacer también toda la otra recolecta. En Honduras logramos recoger otros 3 millones de pesos más. Ya eran 14 millones. Pero en ese tiempo que estuvimos en Honduras hubo un sacudón tremendo en la comunidad de peregrinos, una revolcada épica, eso fue un naufragio total. Entonces, a partir de ese momento tuvimos que replantear muchas cosas tuvimos que replantearlas. Entre esas, de que nos tocaba entonces perder los tiquetes que teníamos para el regreso de Honduras hacia Colombia, porque ya teníamos, cuando uno compra en un país extranjero, para poder entrar al país tiene que mostrar los tiquetes de regreso. Entonces teníamos que haber ya pagado los tiquetes de regreso a Honduras, porque el proyecto era saltar de Honduras, Italia, Italia, Honduras. Cuando sucede todo esto aquí en Peregrinos, entonces empezó una batalla muy fuerte, si continuar hacia Roma, si devolvernos a Colombia, si detener toda esta obra. Yo le decía: Señor, pero si usted nos ha dado todos los recursos, ¿cómo me va a decir a mí que tengo que devolverme? No puedo devolverme, porque todo lo has dado, Señor, todo lo has puesto. Me estás probando mi fe. Entonces yo recuerdo que allá en Honduras alguien simplemente me dijo: hermano, pero ¿usted por qué es tan cabeciduro? Simplemente devuélvase para Colombia. ¿Acaso es una humillación para usted decir que no pudo llegar a Roma? Le dije: pues lo que pasa es que cuando empezamos el camino a Roma, la orden del Señor fue muy seria. Si Peregrinos no llega a Roma en diciembre, la obra tiene que acabarse. Yo tenía que devolver a cada uno de los hermanos a las casas. Era lo que el Señor me había dicho: si ustedes no están en Roma en diciembre, ustedes tendrán que regresar a sus casas, cada uno de los hermanos y hermanas que están en la comunidad. Y yo se lo había dicho incluso a la mamá de las 2 muchachas que viajaron con nosotros: si nosotros, Peregrinos, no están llegando a Roma en diciembre, yo me encargo de devolverle a sus hijas en su casa, les compro otra vez zapatos, si necesitan ropa nueva, con mucho gusto, yo se las devuelvo como ustedes me la entregaron. Se lo dije a las papás de las familias que estaban ahí, preguntándome: entonces ¿qué? ¿Y ustedes cómo van a hacer? Y entonces, si por allá se enferman y ustedes a pata pelada, y entonces ¿qué? Y si no tienen dinero, ¿cómo van a llegar? ¿Se van a ir a punta de dedo? ¿Qué? Entonces yo les dije: no, es que si no llegamos a Roma, yo se los entrego. Entonces yo le dije: para mí no es negociable no ir a Roma, no es negociable. O sea, el Roma está y como sea tenemos que llegar. Entonces la única manera, simplemente correr el viaje a Roma una semana más de lo que estaba previsto, no viajar. Nosotros íbamos a viajar el 1 de diciembre, nos tocaba viajar el 8 o el 10 de diciembre y venirme para Colombia esa semana a mirar cómo levantar lo que había quedado, porque realmente las estructuras estaban casi sobre el suelo. Cuando yo llego entonces justamente en diciembre, esa primera semana de diciembre del año pasado, efectivamente empecé a reunirme con los hermanos, las hermanas. El ambiente era desolador, totalmente desolador. Yo quedé desarmado, yo decía: Dios mío, no, esto está muriendo, esto va a morir. Pero yo renunciaba, no quería renunciar a la idea de que el Señor se estaba valiendo esto para algo mucho más grande, que fue cuando les conté entonces el gran misterio, el gran regalo de haber conocido a Don Elkin, de haber venido aquí a Las Faldas y encontrar todo esto que el Señor nos está prestando ahora. Entonces, en vista de que muchos de las comunidades se habían ido, de que muchos de la comunidad se querían incluso ir o que estaban en duda, el Señor no solamente restituyó el corazón de los peregrinos, sino que les dio más de lo que nos estaban, entre comillas, quitando, entre comillas, porque finalmente nada nos pertenece, pero aquello que nos tocaba entregar a nosotros era nada comparado a lo que Él nos estaba regresando. Es decir, nos dejó las manos vacías para poderlas llenar de más cosas. Casi que me dijo: hermanito,
Entrégueme eso que usted tiene, porque eso que usted tiene es muy pequeño, pero le está ocupando las manos para esto grande que le quiero dar. Entonces suelte eso que tiene y coja esto con más fuerza, porque va a ser más grande. Entonces ya vine, hablamos con los hermanos, muchachos, vamos a levantar esto, en enero vamos a hacer nuestro encuentro, vamos a hacer una reunión, vamos a empezar a reestructurar, y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces el viaje a Roma finalmente no se canceló, con la única diferencia de que de los 4 hermanos que estábamos inicialmente, 2 se regresaron para Colombia, y que en este momento no están en la comunidad. Son los misterios de Dios, y Dios en su momento responderá, porque finalmente Él sabe que es un diálogo que tengo con Él, de que yo no comprendo cómo 2 almas que recibieron tantas gracias, tantas bendiciones, que vieron cómo el Señor se sobrefacturó con nosotros, vienen a Colombia y se van de la comunidad. Eso queda en Dios y en el corazón de ellos. Yo oro por ellos y sé que la comunidad oramos por ellos, porque es un misterio finalmente. Yo lo quiero ver como un misterio, no quiero decir nada más ni juzgar nada más. Y oro por ellos porque ellos vivieron en carne propia el carisma peregrino. Y ellos más que nadie deberían estar de frente contando estos testimonios, pero finalmente el Señor en su momento hará que ellos también encuentren sus respuestas y puedan de alguna manera también compartirnos su experiencia con Dios. Salí entonces con la hermana Clara, y sumado a nosotros viajó de Honduras una joven que había conocido la comunidad en julio y que quería ser parte de peregrinos, y que era la promesa del Señor que ella también se incorporaría a la comunidad. Entonces ella viajó de Honduras, nos encontramos en Panamá, nos cruzamos en Panamá y viajamos juntos hasta Italia con esta joven que estamos orando para que llegue pronto a Colombia, ¿cierto? Es una vocación, ella ya también porta su urbana, su Cristo de peregrina, porque el Señor le ha dado ya esa potestad de ser peregrina, y allá desde Honduras está viviendo su carisma, y en algún momento vendrá también a incorporarse a la comunidad. No solamente ella, sabemos que el Señor enviará también, o nos enviará a nosotros hacia otros lugares. Entonces llegamos a Italia, llegamos a Milán. Yo recuerdo que cuando estábamos en Panamá pasó algo muy extraño. Cuando nosotros llegamos a Panamá, cuando estábamos haciendo la fila para el viaje a Alemania, nosotros hacíamos escala en Alemania antes de entrar a Milán. A nosotros se nos hicieron salir de la fila, a la joven de Honduras y a Clarita y a mí nos hicieron salir de la fila, que teníamos que ir a un estante allá de la agencia de viaje, de la aerolínea. Pues yo estaba como normal, yo vi algo como de rutina, pues yo no me asusté ni nada. Nosotros estábamos ahí conversando, charlando, desatrasándonos en muchas cosas. Cuando las 2 personas, habían 2 jóvenes adelante, cuando se acercaron los de la agencia, los auxiliares de vuelo, se acercaron y le dijeron a los 2 jóvenes que estaban adelante: la aerolínea les prohibió el ingreso a Alemania, por tanto van a sacar sus maletas del avión, y la aerolínea les dará una bonificación para que no pierdan todo el dinero invertido para su viaje, pero ustedes no podrán viajar en la aerolínea. Entonces ya seguíamos nosotros. Ay, se nos acabaron las sonrisas, se nos acabaron las emociones. Dios mío, es que una fila especial era ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrán visto nosotros? Entonces bueno, ya llegamos ahí. Estaba el embajador de Alemania, el embajador que está en Panamá, el alemán, estaba ahí, ese día estaba, no sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí como mirando quién iba a ingresar a Alemania. Entonces él nos miró y empezó a mirar pues como las cartas. Entonces, ¿para dónde van? Vamos hacia Milán, vamos a estar en Italia. Y nos preguntó: ¿ustedes por qué directamente no se van para Roma? Entonces ya le conté que era porque no teníamos hospedaje en Roma, nos tocaba ir hasta Milán, que porque la familiar de la joven de Honduras era la que nos iba a recibir en Milán. Entonces dijo: ¿y cuánto dinero llevan? Dije: no, pues $900, eso fue lo que quedó para gastos internos en Italia. No, $900. Y me dijo: con eso no les alcanza. Allá todo es muy costoso y ustedes con eso no van a sobrevivir allá, o es que se van a poner a pedir limosna allá también. Yo le dije: no, pues no exactamente, no, creo que no. Y yo, pues, creo que hasta ese punto pues el Señor no nos ha dicho que en Italia tengamos que ir a pedir limosna. Igual nosotros conocemos aquí en Colombia y en Honduras mucha gente que sabe lo que estamos haciendo, y si ven necesario nos van a consignar alguna cuenta virtual. Entonces le empezó a hablar en alemán con la aerolínea, eran hablando en alemán y uno sin ni idea qué está diciendo, porque si no sabe uno inglés, ahora menos alemán, ¿cierto? Entonces yo, Dios mío, yo era por dentro como con un salto en el corazón, un susto, las muchachas todas nerviosas, y yo por dentro: quebranta este hombre, quebrántalo, Señor. Yo no sé si es creyente o no es creyente, pero quebranta este corazón. Yo por dentro, y lo miraba y yo: quebranta este corazón. Y él seguía hablando en alemán con ella, como que se hacían gestos, uno no sabe qué se... Allá hablan los alemanes. Y yo todo asustado, yo: ¿qué hago, Señor? Ay, yo: Señor, ¿será que hasta aquí llegamos? Yo le dije: Señor, pero es que es imposible que hasta aquí hayamos llegado. Entonces volví y me miró y me dijo: ¿dónde está su seguro médico?
no teníamos seguro médico. Porque para salir a los países de Europa le pueden exigir a uno, no es obligatorio exactamente, pero si la aerolínea se lo exige y ya. Y usted, por no tener un seguro médico, no le dejan viajar. ¿Y dónde está el seguro médico? Porque si ustedes allá se enferman, además que van allá a pata pelada, el clima está muy frío, ustedes van a enfermar, entonces ¿con qué van a responder por los medicamentos? Allá es muy costoso un medicamento. Hermano, no tenemos seguro médico. Y puede que esto le suene extraño, pero Dios nos va a cuidar. Entonces siguió hablando en alemán con la señora y dele. Pero la va a morder o no la va a morder, pues echale el mordisco de una vez. Y yo por dentro, Dios mío, Señor, ya mira a las muchachas. Respiro profundo. Cuando nos dijo, ¿por qué no se quedan aquí en Panamá de una vez? El Papa no viene pues aquí a Panamá, que ni siquiera tienen que irse tan lejos. No es que vamos allá a Italia, a Panamá también. No, es que entonces las dos veces lo va a saludar. Pues si toca, las dos veces lo saludamos. Pero es que hay que llegar hasta Roma. Nosotros queremos que Él nos conozca directamente en Roma. Pues muchachos, yo no sé si allá los van a dejar pasar, por lo menos yo sí los voy a dejar pasar de aquí. Y nos dejó pasar de ahí. Nos dejó pasar a la fila otra vez, nos sellaron los tiquetes y Alemania. Ya era el susto de que en Alemania nos pidieran otra vez el seguro médico, no lo teníamos. Y si llegábamos allá, él decía, allá sí no los van a dejar pasar. Si les piden el seguro médico, no lo van a dejar pasar. Yo pensaba dentro de mí, yo creo que ya pasó lo más difícil. Después de que uno esté en Alemania, se les vuele por algún lado, se les mete por ahí debajo, alguna cosa, se les esconde uno en un baño hasta que cierren el aeropuerto, alguna cosa hace uno. Eso no es como el Transmilenio. Entonces, llegamos a Alemania y en Alemania no nos pidieron ningún seguro médico, nada. Simplemente nos sellaron el pasaporte y sigan. Y ya llegamos a Italia. Ya cuando llegamos a Italia, Milán siempre queda bastante lejos de Roma. Nosotros llegamos el 11 de diciembre a Milán. La audiencia general era el 12 de diciembre en Roma. Estábamos a 9 horas en tren lento, a 3 horas en un Freccia Rosa, que es un tren veloz. Cuando fuimos a comprar los tiquetes para el siguiente día, porque llegamos en la noche de aquel martes 11 de diciembre, cada tiquete valía 600,000 pesos. Y éramos, como no solamente estábamos nosotros tres, sino que había llegado la mamá de la joven de Honduras, entonces ella quería como acompañarnos en toda esa peregrinación. No había dinero, no alcanzaba el dinero. Entonces yo le dije a las muchachas, no vamos a poder ir a Roma. No va a ser mañana, y yo no sé si vayamos, porque si eso vale siempre, entonces no vamos a alcanzar. Pero yo dije, no, igual vámonos para Milán y el Señor empezará a suscitar qué hacemos. Cuando ya miramos con calma, a la otra semana salían mucho más económicos. Cada tiquete valía 60,000 pesos, que compraba uno con más tiempo. Entonces ya los compramos con tiempo, y entonces la audiencia del 12 de diciembre a la que nosotros íbamos a asistir, además que era la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona de la comunidad y donde nació. Yo me acuerdo que esa noche yo le decía, madre, perdóname si yo la defraudé, perdóname si yo le defraudé, porque era justamente hoy 12 de diciembre que teníamos que estar en esa audiencia. Pero madre, perdóneme si la defraudé. Ella simplemente guardó silencio y dijo, vendrá otra oportunidad. Entonces, al 19, es decir, era la última audiencia que había en el año, ya no había más audiencias, era ese día o era ese día, no había más. Entonces nosotros tuvimos la bendición de ir ese fin de semana previo a la peregrinación de Roma, a la audiencia con el Papa, de visitar San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, y visitar el Monte San Angelo, donde desapareció San Miguel Arcángel. Entonces cuando estábamos haciendo la gira en San Giovanni, en Pietrelcina y en el Monte San Angelo, yo le decía al Señor, y a través del Padre Pío le decía, bueno, ya no podemos ir este miércoles, pero este que viene sí, alcáncenos ese lugar cerca del Papa, o que Él nos vea, haga algo para que nos vean. Entonces yo creo que fue un regalo de Dios haber estado antes en esos lugares santos para poder llegar a Roma como con una luz diferente. Yo creo que era eso, era un resplandor diferente. Cuando nosotros llegamos a la audiencia, madrugamos bastante, porque allá uno entra a medida que llega, ya no es como que un turno, no, los primeros que van llegando van entrando en la zona de atrás, la zona privada sí, los que ya tienen el tiquete, pero en la zona de atrás uno a medida que va llegando se mete. Cuando nosotros llegamos ya había un bloque lleno cerca de la banda, porque hay una banda que por donde pasa el Papa cerca ya estaba lleno, la ya estaba vacía, pero nosotros no sabíamos por dónde entrar, o sea, no sabíamos por dónde, porque era otra entrada. Cuando nos dio por meternos, buscar, cuando efectivamente encontramos cómo meternos allá, y fuimos los primeros en entrar, entonces nos pegamos contra la banda, allá nos pegamos contra la banda,
esperando que apareciera el Papa. Eran como las 7:30 de la mañana, él apareció apenas como a las 10 de la mañana, era 3:30, y ya viene, nada que llegaba, nada, y ya eso empezó a llenar de gente. Cuando entonces por fin apareció el Papa y nosotros pues ahí en la banda, cuando él empieza pues a saludar, la sonrisita. Cuando a mí lo único que se me ocurrió fue sacar la pata pelada por allá abajo de la banda. Yo saqué la pata por allá porque los pies no se veían, pero la pata se pelaba así. Entonces yo llegué y saqué la pata y le dije: ¡Papa! ¡Santo Padre, mire mis pies! Y él llegó y los miró y se sonrió. Y le dije: Papa, es que nosotros queremos ir por el mundo descalzos, denos su bendición. Entonces ahí él no dijo nada, simplemente se sonrió y mandó la bendición. Y digamos que esa fue la primera bendición. Ya él se fue, hizo su audiencia y terminada la audiencia, pues decían que él volvía a subir por ahí, era pues lo más normal, ¿cierto? Y todos esperábamos que por ahí era la subida. Entonces nos quedamos ahí 1 hora, nada que aparecía, 2 horas, nada que aparecía, 3 horas, nada que aparecía, 4 horas, nada que aparecía. Y todo el mundo: sí, ya viene. Y claro, era que él estaba en la zona privada, allá con cada uno de los que tenían su espacio aparte con él. Cuando llega y empieza a decir la gente que está ahí: no, eso es que el Papa por aquí no va a subir, no, además que bien cansado que viene, eso subirá corriendo, eso ya bien cansado, mire cuánto lleva ya el Papa ahí desde que vino hasta que está saliendo, no, yo como que me voy a ir. Yo: ¿será que nos vamos? No, pues igual él ya nos dio la primera bendición, se sonrió, no dijo nada, pero se sonrió. No, amigo me decía: espere, cuando, para allá escuché una gritería. Y por eso estábamos muy arriba, entonces por abajo empezó a subir el Papa otra vez y efectivamente empezó a saludar. Entonces le pasaban niños, los abrazaba, los besaba, los bendecía y los devolvía, y así, la mano, viene aquí, viene allá, se sonreía, él no decía nada, simplemente sonreía, bendición aquí, bendición va. Cuando yo era pendiente, yo dije: Señor, yo aquí voy a cometer la locura más grande de mi vida. Si el Papa no se acerca a nosotros, yo me tiro a esa banda allá, como sea. Yo me tiro a esa banda. Yo me voy a tirar a la banda, si me meten a la cárcel, lo que sea, va a aparecer en noticias, lo que sea, Señor. Lo que sea, Señor, pero yo me tiro a esa banda, como sea. Yo no puedo perder esa oportunidad en mi vida. Yo esto creo que como pocos días volveremos a tener esa oportunidad. Entonces, o me tiro porque es ahora o nunca. Entonces estaba ahí pendiente. Yo incluso era mirando la silla que estaba a mi lado, porque cómo impulsarme, que de pronto no fuera yo a pegarle a alguien, porque es que eso estábamos todos apretujados ahí, eso no había manera. Y yo porque no le dije a nadie, yo le dije a alguien: me va a tirar, no me dejan, ¿cierto? Yo me tiro, y cuando me tiré allá, pues la seguridad me sacará y lo que sea, pero el Papa preguntará: muchacho, ¿por qué me tiró, cierto? Entonces yo estaba ahí pendiente. Entonces él venía subiendo. Cuando, para sorpresa de nosotros, él fijó la mirada en nosotros y se fue directico. Yo me acuerdo que incluso en el video lo veo, que había una señora ahí hace rato esperándolo, testeándole la mano, y fue tanta la mirada del Papa que esa señora quedó con la mano estirada así, porque el Papa nos miró y él se fue así. En ese momento ya no importaron más manos. Al frente de nosotros había una comisión de españoles, una gente que también habla español, porque allá van de todo, esa audiencia, dan saludos en todos los idiomas, porque allá va gente de todo el mundo. Y entonces había al frente de nosotros unos españoles. Muchachos, miren, es que ahorita que el Papa venga le empezamos a cantar el cumpleaños. Le cantamos todo el cumpleaños, porque hace 2 días había cumplido los 82 años. Y entonces le cantamos el cumpleaños. Yo quería perder el tiempo cantando el cumpleaños del Papa, y esos minutos o esos segundos para mí son esenciales. Entonces pasaron a cantar el cumpleaños, y el Papa se iba a ir para allá. Cuando nada, él nos vio y se tiró hacia nosotros. Y entonces él fue el que nos preguntó a nosotros: ¿ustedes quiénes son? ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes qué hacen? ¿Cuántos son? Empezó a preguntarnos muchas cosas. ¿Algún obispo lo sigue? Sí, monseñor, allá en Antioquia, ¿cierto? Entonces, ¿y a qué se dedican? Ustedes que saben, no, Papa, estamos en la formación de una comunidad, queremos vivir pobres, descalzos, al carisma franciscano. Papa, queremos andar descalzos por el mundo, denos su bendición. Entonces nos bendijo, y lo único que dijo es: se van a resfriar. Y se sonrió y se fue. Fue lo único que nos dijo, pero él dio su bendición. Volví a sacarle la pata por ahí abajo, Papa, casi que ya, usted de la pata pelada. Entonces nos bendijo, sonrió, estuvo ahí con nosotros, 42 segundos exactamente se quedó con nosotros ahí y continuó su camino. Entonces, ¿cuál es la novedad de ese momento? El Papa no se detiene con nadie en el público general, se detiene solo con los que están en la zona privada. De resto solo saluda, solo da su saludo, su bendición. Lo otro impactante es que él finalmente es quien se acerca. No fue que yo, ni siquiera me tocó tirarme, ¿cierto? No me tocó tirarme. Casi me tiro después, pero de la emoción, ¿cierto? No nos tocó tirarnos allá para que nos viera. Él nos vio
nos abrazó, a cada uno de los tres nos fue tocando, nosotros éramos agarraditos de él y él ahí hablándonos y mirándonos a los ojos, y detuvo todo el mundo porque él como que no importaba nada en ese momento, la gente por acá cantando el cumpleaños, yo creo que él ni se dio cuenta que cantaban el cumpleaños, él estaba en ese momento mirando el corazón de esos tres jóvenes que querían consumir su vida alrededor del mundo y que quería invitar a muchos otros a vivir de esa manera. Entonces salimos con esa bendición, nosotros quedamos ya como en el aire ya. Yo no sé ni cuántas horas más pasaron ahí nosotros de la emoción. Ya a mí se me sacan las ganas de ir al baño y me quitaron. Cuando me di cuenta estaba calientico la ropa y no sabe por qué. Entonces ya salimos, ya dijimos aquí ya todo está aquí. Todo lo que veníamos a buscar el Señor nos lo ha dado. Entonces fue un día muy alegre, nosotros enviamos el video a los hermanos, a compartir, fue un día feliz, un día totalmente feliz, porque así como había un par de días atrás que todo parecía que estaba muerto, que todo parecía que iba a acabar, que todo parecía que iba a morir, que todo el mundo trató de detenerme en el viaje a Roma, me decía, hermano, aplace ese viaje, porque no se hace para después, usted va a llegar de Roma y no va a encontrar nada. Y le dije, no puedo, el Señor me dijo que yo iba a llegar de Roma y la comunidad va a seguir y va a crecer y se va a forjar y se va a formar. Entonces aquí nació esta experiencia de abandono. Un sacerdote, pues el padre Rufino, muchos lo conocerán, conocido también como el padre Aleluya. Él es sacerdote encargado de acompañar la comunidad de Digma. Él nos reenvió un video enviando una carta rufiniana, como él la llama, las lecciones rufinianas, las reflexiones rufinianas. Nos mandó una carta muy emotiva, de hecho pues me hizo bastante bien, me conmocionó muchísimo cuando escuché, es un audio también bastante bonito donde el padre pues relata esa historia de que nunca se había visto eso en la historia de la iglesia, por lo menos él dice, yo no tengo datos de eso, de que las cámaras y el mundo se detuvieran ante tres locos, pues, y un loco de Granada, ¿cierto? Un loco, alguien que decía, y él reconoce que ni siquiera él creía en esa posibilidad. Le decía, yo reconozco que yo creía que eso era imposible. Le digo, yo he estado muchas veces allá y ni siquiera a duras penas sabrá que existo, dirá el padre Rufino, no pude nunca estar cara a cara con él. Y dice, y no solamente lo tocaron, sino que él mismo les preguntó. O sea, eso nunca se ha visto en una audiencia general, eso se ve en las audiencias privadas. Que él se detuvo, mas no hicieron detener, sino que, o sea, que ustedes no necesitaron de llamarle, sino que él mismo se detuvo. Él mismo se detuvo, sí. Entonces, ¿quién hizo todo esto posible? El Señor. El Señor, finalmente es el Señor quien hizo todo esto posible. Finalmente, ya la gira por Italia fue visitar otros lugares importantes como el Montichiari, que es donde se apareció la Rosa Mística. Logramos también estar en Tufara, que es donde hay un santo ermitaño que se llama San Giovanni Tufara. Y bueno, otros lugares importantísimos para nosotros como Asís, visitamos la tumba de Santa Clara, la tumba de San Francisco de Asís, allí también nos postramos delante de él. Y cuando llegué a Asís, fue algo muy extraño porque cuando yo llegué a Asís, yo tenía mucha conmoción y mucha emoción de llegar a Asís. Y pretendía quedarme en Asís, encontrar allá donde quedarnos. Llegamos en un día muy lluvioso, todo el mundo andaba como encerrado. Fue un día un poco frío, sin embargo nosotros fuimos a visitar las tumbas. Y yo miraba hacia la Porciúncula, porque de abajo se ve una zona donde está la Porciúncula, que queda bastante arriba, donde nació el franciscanismo. Y yo decía, estoy a unos cuantos kilómetros de la Porciúncula, unos cuantos, muy pocos. Quería ir. Y el Señor me dijo, no, todavía no. Vendrá otra oportunidad, vendrá otro momento. Lo que vinieron a recibir ya lo recibieron. Ya te puedes ir con la frente en alto a construir esta obra que te he entregado en las manos. Tendrás otro momento para volver. Entonces me vine muy tranquilo de Asís, con la certeza de que pisaremos nuevamente Asís y pisaremos nuevamente Italia, como Dios manda y como Dios quiera. Así termina el recorrido de Italia. Llegamos finalmente aquí el 30 de diciembre en la noche, aquí a Colombia. Y llevamos aquí en esta casa, pues como les contaba, desde el viernes vinieron algunos de los hermanos, el sábado llegaron otros y los que han acompañado al retiro desde el domingo. ¿Por qué les contamos todo esto? Porque ya les decía hace un rato, hay que vivir crucificado. Yo no puedo hablarles a ustedes de la teoría de la cruz, sino de lo que el Señor ha hecho a nosotros crucificándonos, nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida.
La gente que pensaba que esto era insostenible se ha dado cuenta que realmente Dios todo lo puede hacer. Dios nos manda siempre más de lo que necesitamos. Y no les conté que me faltaba esa parte, porque cuando iba a viajar ya estaba el viaje para regresarme de Colombia hacia Italia, pues habían algunos gastos urgentes en la comunidad que teníamos que cerrar, y pues yo no tenía sino los pocos dólares para viajar a Italia. Sabía que si no llevaba dinero no nos iban a dejar pasar, porque eso sí me lo dijeron: hermano, por más providencia que ustedes tengan, si ustedes no muestran en el aeropuerto dinero, no los van a dejar pasar. Y por más que usted diga que es que ustedes le sirven a Dios, hay gente que no es creyente y no los va a dejar pasar. Tiene que llevar dinero de respaldo, tiene que llevarlo. Entonces habían unos gastos. Yo decía, bueno, si yo invierto estos $900, que equivalen a 2.600.000 aproximadamente en pesos colombianos, en las deudas que tenemos que pagar, pues vamos a viajar sin dinero y no vamos a poder pasar. Entonces no hay con qué cancelar estas deudas de diciembre. Bueno, el día antes de viajar a Italia, me llamaron una señora del Peñol y me dijo: hermano, venga que yo le quiero dar una ofrendita. 5 millones de pesos habían en esa bolsa. 5 millones de pesos. El hermano Antonio es testigo, porque lo llamaron a él, que si estaba el hermano Francisco por ahí, que necesitaban darle una ofrenda. Eran 5 millones de pesos. Con eso saldamos las deudas que teníamos pendientes para poder salir tranquilos y cerrar el año como Dios había pedido. Comenzar un año bajo su mirada, bajo su providencia. Y hemos logrado hacer todo este recorrido con 1.500 pesos. Incluso por aquí me dejaron 700, vean. ya tengo 2.200. Muchachos, cuando uno se abandona en el Señor, no existe otra seguridad que ser libre y que ser pleno. Cuando uno se crucifica con el Señor, no existe otro gozo que ser resucitado. Porque cuanto más te crucifica el Señor y más duele la crucifixión, es porque más próxima está la resurrección. Cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Cuanto más dura la prueba y más dolorosa la crucifixión, más grande será la resurrección y el triunfo de la cruz. Por tanto, cuanto más nos golpeó el enemigo para tratar de derribarnos, más nos bendijo. Yo le pregunté una vez a Jesús, porque según las visiones de Santa Brígida, a Jesús le dieron cerca de 5.274 azotes. Según las visiones de Santa Brígida, eso queda en revelaciones privadas. Hay otros que dicen que es imposible, ¿cierto? Eso yo no lo voy a entrar a juzgar, yo no puedo entrar a juzgar. La revelación dice que fueron más de 5.000 azotes. De hecho, cuando uno dice los 5.000 y más azotes, hay gente que decía, no, que cuando dice 5.000 dice que fueron muchísimos, pero no exactamente 5.000, pero según las revelaciones de Santa Brígida fueron cerca de 5.274 azotes. Y yo le preguntaba, Señor, pero ¿por qué soportado tantos azotes por nosotros que no éramos merecedores de que usted soportara tanto? Y me dijo, porque cada azote liberaba un alma perdida. Y entonces yo le pedí al Padre que me dejara soportar uno más. Y con uno más, liberaba uno más. Cuando Él me dice eso a mí, yo recuerdo los miles de azotes que hemos tenido que sufrir como peregrinos y que vendrá. Pero cada azote está liberando almas perdidas. Por tanto, ya no debemos tener miedo a la cruz, ni al azote, ni a los golpes, porque cada golpe está liberando almas en nuestras casas, almas en personas que amamos, almas en personas que quizás no vamos a encontrar luego en el camino. Está liberando almas. Y si duele, dile, Señor, déjame soportar uno más. Y si vuelve a doler, otro más. Y otro más. Y hemos vuelto aquí para decirle al Señor, estamos dispuestos a crucificarnos contigo. Por eso hemos decidido quedarnos. Sé que muchos se han ido y es doloroso pensar en los que se han ido, porque cuando uno mira los registros fotográficos de la comunidad, es impactante ver las sonrisas, el gozo que experimentaban, y cuando uno se encuentra después con ellos, aunque ellos lo nieguen, ver sus rostros vacíos.
Y a uno le duele porque uno dice, yo lo vi sonreír a mi lado, llorar a mi lado para Cristo y crucificarse conmigo. Y ahora lo encuentro sometido del mundo nuevamente en sus tristezas. Y por eso estamos aquí, para decirle a esta generación de peregrinos que vuelve a nacer, que valdrá la pena ser azotados por Cristo, que valdrá la pena ser crucificados con Él. Que esta escalera de la cruz que hemos seguido, habernos lanzado al vacío de Dios, haber arrancado sin nada, absolutamente nada, y ahora tenerlo absolutamente todo. El haber pasado por ese llamado dentro del llamado y haber dicho sí nuevamente, y ahora estar aquí para decir, Señor, ahora sí quiero crucificarme contigo. Hemos llegado a esto, hemos llegado a decir sí, absolutamente sí. Y quisimos participar a estas personas que vienen de afuera a conocer esta espiritualidad franciscana a la luz de nuestra vida como peregrinos, con un solo deseo de que ustedes donde vayan se crucifiquen y se dejen crucificar, porque finalmente no hay otra gloria que la crucifixión. Y si alguno por alguna razón se siente llamado a conocer más de esta obra y quiere decir, hermanos, nosotros queremos seguir conociendo la obra, o quiero quedarme con ustedes un tiempo, o queremos seguir discerniendo nuestra vocación y viviendo con ustedes aquí de la caridad y la providencia como lo han venido haciendo, estamos dispuestos a hacerlo. La comunidad tiene las puertas abiertas. O finalmente, si ustedes van a sus casas, regresan a sus lugares de vida común, lo único que les pedimos es crucifíquense con el Señor. No queremos otra cosa, crucifíquense. A donde vayan, crucifíquense con Él. Porque el carisma franciscano lo único que va a traer es cruz, abandono. Póngase usted a mirar todos los santos franciscanos. De entre ellos los más conocidos, pues evidentemente San Francisco, que fue quien inició con la obra. Según la Iglesia, el primer estigmatizado de la historia. El primero en recibir las marcas de Cristo. San Antonio de Padua, el santo que en menor tiempo fue canonizado. Solo 11 meses bastaron para santificarlo, para llevar a los altares. Es el único santo que en tan poco tiempo fue declarado santo. San Pío de Pietrelcina, el primer sacerdote estigmatizado. ¿Significa esto que vivir la vida franciscana es un mérito que solo Dios puede conceder a aquellos que quieran crucificarse? No todos podemos vivir a la vida franciscana, y todavía estamos pidiendo la gracia, porque nos faltan miles de cosas que aprender de la vida franciscana. Estamos lejísimos todavía de representar dignamente el carisma fundacional de Francisco, pero queremos hacerlo, y Él lo sabe, y por eso ha hecho todo para que nosotros estemos aquí. Y por eso que San Pío de Pietrelcina lo decía, eso aparece en la película, que el mayor milagro de San Francisco de Asís es que todavía hoy alguien quiera hacerse fraile, alguien quiera hacerse franciscano. Después de tanto tiempo y después de tantas persecuciones y después de tanta pobreza que han tenido que vivir los franciscanos, él decía, el mayor milagro es que alguien todavía quiera seguir viviendo como Francisco. Ese es un milagro que seguirá haciendo. Y Dios le hizo una promesa a San Francisco de Asís, le dijo, ninguno de los que entre a tu orden se condenará, ninguno. Porque por tu vida y por tu santidad, todos los que lleguen a ti y quieran ser como tú, vivir como tú el Evangelio, Dios le dará la gracia de la salvación. Y aquellos que se enamoren de la cruz serán santos. Una de las familias con más santos es la familia franciscana. Existen miles de santos franciscanos. Y el Señor nos permite conocer esta obra indignamente, porque tenemos mucho por aprender aún. Las temáticas que hemos visto son solo una parte de lo que realmente es vivir la espiritualidad franciscana, pero nosotros no queremos estudiarla, queremos vivirla. Y al vivirla aprenderemos mucho más de ella. Por eso andamos descalzos, a quienes el Señor nos ha dado el permiso y la gracia, porque no es obligación de la comunidad estar descalzos, no lo es. La comunidad no obliga a los hermanos a estar descalzos. San Francisco tenía una filosofía muy bella y muy correcta. Cada uno en la gracia que Dios le ha dado. Cada uno hará según la gracia que Dios le inspire. Porque si alguno lo intenta y no es gracia de Dios, claro, se enfermará, le dolerá, caerá gravemente enfermo, en fin, porque no fue Dios quien se lo pidió, ¿cierto? Pero si es Dios quien lo pide, es Dios quien sostiene. Ustedes se imaginan, hermanos, que era nosotros andar en pleno hielo, así con nuestros pies descalzos, así como estamos, caminando por hielo. Todo el mundo miraba, no podía creer, no podía creer. Pero ¿cómo? Decían, ¿cómo? Están caminando en hielo, a pata limpia. Ahora van a llegar a la casa, o esos huesos se les van a quebrar, o esos pies se les van a reventar.
No podíamos decir que era algo normal, no. Uno sentía un corrientazo por todo el cuerpo impresionante, eso, algo entraba, pero uno pensaba en el Señor crucificado y hágale, un paso más, y sonreía uno por fuera, pero por dentro, ay Señor, que se acabe este camino. Y la gente, pero uno pensaba en el Señor y uno más, un paso más, y así fue como sostuvimos y se seguirá sosteniendo esta obra. Entonces, finalmente es esto, la pregunta importante. ¿Qué ha sido este camino como peregrinos? ¿Qué ha sido este camino franciscano? ¿Y cómo se ha sostenido esta obra peregrina? Ya se los hemos contado, es viviendo el día a día, arriesgándolo todo para ganarlo todo. Vivir en la seguridad de que Dios hará algo, así sea a última hora. En el último instante Dios aparece con algo. Como les contaba a ustedes, conmigo es así, a última hora sale con algo. Mire lo que hizo con la casita que nos contaba ayer Don Elkin, ahí yo pensando, ahora cómo hacemos para redistribuir, y me dice, no, ahí nos dejaron una casita, una llavecita nos las dejaron, a última hora, ¿cierto? Y así sucesivamente, el Señor ha hecho muchas cosas que unos por allá pensando, no, ya no pasó. Y espera hasta el último instante que el Señor va a hacer algo, así en el último instante de su vida, o en el último instante en que usted menos espere, ahí va a hacer su aparición el Señor. El minuto de Dios con el patrocinio de Azúcar Manuelita. Entonces viene esa pregunta de ¿por qué hacerse peregrino? ¿Por qué hacerse peregrino? Es una pregunta que vale la pena hacerse. Ahora, yo les invito a que tomen su cuaderno y se hagan esta pregunta. Miren, no le estamos diciendo por qué hacerse peregrino del divino amor, no, por qué hacerse peregrino. Peregrino es el que vive en una constante salida. Don Elkin es peregrino por naturaleza. Él es peregrino. Cuando yo me senté a conversar con él de cómo vivía, yo dije, no, pues que ese hombre vive el carisma más que nosotros. Eso lo cuento no para vanagloria de Don Elkin, sino como testimonio de donación y abandono. Yo recuerdo que cuando vine aquí a conocer pues, el lugar, yo le decía, uy, Don Elkin, nosotros tenemos mucha gente para traer. Mi hermano, es que si me toca dejar la casa mía, yo se la dejo. Yo miro, ¿para dónde arranco? Usted no me preocupe, es que usted sabe que lo que yo tengo no me pertenece, eso es de la madrecita, eso es de la virgencita. Y si ella me dice que yo le entregue, hermano, y si el Señor le dice que yo le entrego, y él no hace sino decirme, hermano, es que si el Señor se lo dice, hágale que yo arranco. Entonces yo le digo, no, ¿cómo así que arranque? Quédese con nosotros y no tiene que irse. ¿Sí o no? Pero, es decir, a eso nos referimos. ¿Por qué hacerse peregrino? Hágase esa pregunta. ¿Por qué vivir sin afanes en esta vida? Porque ¿qué es el peregrino? El que cada día está aquí y no sabe mañana dónde va a estar y vive feliz. Hágase esa pregunta. ¿Por qué hacerme peregrino? ¿Por qué vivir como peregrino? Vivir como peregrino no significa entonces que voy a ir de un lado para el otro como un nómada, no. Es que no me voy a preocupar de los afanes de esta vida. No voy a estar aquí preguntándome ¿y qué va a pasar mañana? Y pasado mañana. Y es que el lunes tengo que hacer esto, y el martes aquello, y el miércoles esto, y tengo una agenda, hermano. No, llámeme dentro de 15 días porque ya tengo todo ocupado. Entonces quizás miramos a ver si hay espacio. No. Viva el día a día. ¿Por qué hacerse peregrino? Que usted puede traducir esa pregunta es ¿por qué vivir sin afanes en esta vida? Y respóndase esa pregunta. ¿Por qué vivir sin afanes en la vida? ¿Por qué hacerse